Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta primera unidad en la cual vamos a estar trabajando pues prácticamente lo que es el análisis de los datos dentro de lo que es estadística aplicada a la investigación educativa. Y bueno, pues para ello pues vamos a compartirte la siguiente pantalla. Bueno, dentro de este material que tenemos el día de hoy, vamos a estar trabajando propiamente con algunas cuestiones importantes dentro de nuestra materia de estadística aplicada a la investigación educativa. Y bueno, con ella vamos a iniciar en primera instancia con lo que es propiamente el análisis que corresponde a este apartado, ¿verdad?, de nuestra materia. ¿Qué es el análisis? Bueno, pues no es otra cosa más que la realización de las operaciones para obtener una serie de resultados como respuestas o guías a nuestra investigación. ¿Qué quiere decir? Bueno, básicamente nuestro análisis de datos es básicamente encontrar toda la información que va a sustentar en un momento dado nuestra investigación, o también que la va a refutar, porque bueno, también obviamente dentro de la investigación nos podemos dar cuenta de que lo que habíamos planteado en un origen dentro de nuestra investigación, pues no necesariamente es la realidad que nosotros nos habíamos planteado en primera instancia, ¿verdad? Entonces, por ello es importante realizar este análisis e interpretación de datos. Y bueno, para ello existe una serie de técnicas. Dependiendo del tipo de investigación que esté realizando, pues nos vamos a encontrar con datos cualitativos, que prácticamente tiene que ser la aplicación de la investigación cuantitativa, es decir, cuando no estamos utilizando propiamente la recolección de números, sino que estamos recolectando información que tiene que ver con las cualidades del fenómeno. Y por el otro lado, la parte más conocida y que hace mucho énfasis en la parte estadística, pues es la recolección de datos cuantitativos, ¿verdad? Es decir, cantidades que se pueden medir y que se pueden acoplar, que bueno, básicamente el 80-90% de esta materia pues está dedicado a ese apartado, ¿verdad?, a la parte de datos cuantitativos. Bueno, y tenemos una serie de pasos para que puedas en primera instancia generar el análisis de tu información. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Cuando ya tienes tu investigación, cuando has avanzado ya en tu investigación y la vas a sustentar con datos estadísticos, lo primero que tienes que hacer es definir tus preguntas, es decir, ¿qué es lo que quieres presentar de la investigación que has realizado? ¿Qué es lo que más llama la atención? ¿O cuál es el principal fenómeno que sucede? O en fin, o quieres presentar todas las situaciones que has encontrado dentro de tu investigación con estos datos estadísticos. Bueno, pues eso lo vas a hacer a partir de este primer apartado de la definición de esa serie de preguntas. Lo siguiente, pues obviamente es establecer las prioridades de medición, ¿verdad? ¿Cómo vas a medir? ¿Cómo vas a tomar la información, los datos que necesitas para presentarlos? Y bueno, todo ello conlleva un esfuerzo y es propiamente la recolección de datos, ¿verdad? No es lo mismo abordar una población de 60 personas, es decir, una población, nos estamos refiriendo al total de la gente que queremos saber cierta situación. Podríamos decir que podemos hablar de un grupo o de un par de grupos dentro de una institución, a abarcar o a hacer una encuesta dentro de toda la escuela, que pueden ser 300, 400 alumnos, ¿verdad? Entonces es mucho la diferencia. Y bueno, pues para esa recolección de datos se va a necesitar propiamente una serie de herramientas que te van a permitir llegar a los procesos que tú requieres. Bueno, y de ahí, una vez que has recolectado toda tu información, que has decidido, que has utilizado las diferentes herramientas para esa recolección de datos, pues viene propiamente el análisis de esa información, es decir, qué es lo que realmente nos sirve, qué es lo que está funcionando dentro de esas encuestas, de esa aplicación del trabajo que has realizado, y bueno, de la información que has recibido, cuál es lo que te sirve y también cuál es la parte que no
amerita que aparezca dentro de la parte estadística, ¿va? Y finalmente, pues ya es propiamente la interpretación de datos, que es la parte final en la cual tú haces una interpretación y vas a presentar tu información en base a los datos que has obtenido, ¿verdad? Y bueno, eso sería básicamente lo que es el análisis, lo cual es fundamental dentro de la investigación porque va a determinar en un momento dado el trabajo que vas a realizar dentro de esta actividad. Bueno, de ahí viene la organización de los datos y para la organización de los datos tenemos dos formas comunes de representar la información. La primera sería a través del uso de los datos agrupados, es decir, a través de las tablas de frecuencia que vamos a aprender a realizar en esta primera cápsula. Lo vamos a empezar a trabajar. Y bueno, también la otra forma, que es muy visual, es a través de la parte gráfica, es decir, a través de los diferentes gráficos que vas a poder realizar y que también el día de hoy empezaremos con uno de ellos y en nuestra siguiente cápsula abordaremos otra serie de gráficos, ¿verdad? Bueno, y en lo que corresponde propiamente a los gráficos que vas a poder utilizar, bueno, hay una serie de gráficos que puedes utilizar a lo largo de tus actividades. Dentro de esta investigación puedes presentar diferentes gráficos, como estás viendo los títulos de estos tipos de gráficos. Vamos a ir platicando de cada uno de ellos. El primero es gráfica de barras, que se puede utilizar de forma horizontal o vertical. Y bueno, pues generalmente tienen que ver con una serie de encuestas o productos y que tienen que ver, por supuesto, con las diferentes situaciones que van respondiendo las personas. Puede ser gustos, ventas, en fin, hay un sinfín de cuestiones que pueden estar respondiendo. Y bueno, pues esta es como la forma más sencilla y más visual de ver de manera gráfica cuáles son las preferencias o cuál es el producto, por ejemplo, que se está vendiendo con mayor cantidad, debido a ciertas características. Por el otro lado tenemos lo que son los polígonos de frecuencia. Estos polígonos nos permiten visualizar variaciones generalmente en el tiempo, tienen que ver a veces con cuestiones de salarios, también cuestiones que podrían ser ventas, como van variando a través del tiempo de acuerdo a diferentes situaciones que nosotros podemos estar estudiando. Y bueno, estos polígonos nos hacen referencia a ello. Además, otra gran ventaja de utilizar polígonos de frecuencia es que se pueden sobreponer las gráficas unas encima de otras y nos permite visualizar algunas situaciones similares o diversas en el sentido de que podemos hacer comparaciones, ¿verdad? Podemos hacer un comparativo de estas ventas, es decir, podemos comparar cómo han sido las ventas de este año, cómo han sido las calificaciones del grupo de este año que nosotros estamos teniendo actualmente a cómo eran nuestros grupos anteriores, es decir, cómo iban sus calificaciones en años anteriores. Entonces se puede, a través de estos polígonos de frecuencias podemos utilizarlos de muchas maneras. Cabe mencionar que este polígono de frecuencia tiene una estructura específica para poderlo realizar, porque en caso contrario pues nos daría una línea muy diferente que no es precisamente lo que nosotros estaríamos buscando con ese polígono, ¿no? Bueno, el siguiente gráfico son propiamente los histogramas. Este tipo de gráficos es muy similar al de barras. La diferencia es que obviamente aquí no hay una separación entre ellas. Bueno, es muy importante mencionar que las columnas, cuando hacemos gráficos de barras o de columnas, la máxima separación debe ser el ancho de una columna. Eso es como un estándar. Y bueno, en la cuestión de los histogramas, bueno, no hay una separación entre sí. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, para empezar estamos trabajando con cuestiones que generalmente tienen que ver con investigación,
de datos que pueden ser cuantitativos o cualitativos también, pero en esta situación generalmente manejamos intervalos, lo cual quiere decir que hay relación entre una y otra cantidad, ciertas cuestiones, ¿verdad? Es decir, dentro de hablemos de edades, por ejemplo, pues hay niños que están entre 5 y 8 años, por ejemplo, dentro de la primaria, y bueno, podría ser, es algo arbitrario, por supuesto, ¿verdad? Que puede ser entre 5 y 11 años o entre 6 y 11 años, por ejemplo, hablando de primaria, y luego en secundaria podría ser de 12 a 14, 15 años y así sucesivamente, ¿no? Entonces estaríamos manejando intervalos de edades o de diferentes cantidades y bueno, es básicamente lo que se representa en estos histogramas, ¿verdad? Además de que pues, obviamente tiene muchos usos y diferentes también cuestiones, pero básicamente el modo de utilizarlo, la mejor manera es para poder graficar lo que son los intervalos. Bueno, los siguientes son los diagramas circulares, que generalmente ya los conoces, también son conocidos como barra de pastel, y estos gráficos por lo general se utilizan para mostrar porcentajes, y bueno, aquí para crear un gráfico exacto de manera manual, pues sí se necesita un compás, se necesita un transportador y medir exactamente los grados, ¿verdad? Que son los 360 grados de tu gráfica. Pero bueno, aquí la intención precisamente es que todos estos gráficos los vamos a hacer a partir de la aplicación de Excel para pues que sea más sencillo. Y bueno, para cerrar con este apartado, pues tenemos básicamente lo que son los pictogramas, que este tipo de gráficos se utilizan más, pues obviamente para un público infantil o algo que no es propiamente serio, ¿verdad? Es decir, para relajar las presentaciones y que bueno, a veces de repente nos toca estar sobre todo frente al público infantil o al público general que no entiende de cuestiones matemáticas o en este caso estadísticas, y bueno, pues entonces esta sería una opción y una muy buena forma de presentar diferentes situaciones para que sea entendible la información que nosotros estamos brindando o que queremos que entienda el público al que le estamos nosotros pues básicamente presentando nuestro trabajo. Bueno, hay una serie de requisitos para que puedas hacer tu presentación. La presentación de manera general la debes hacer con las siguientes características. Primera instancia, tus gráficas deben ser simples, deben estar numeradas, también deben llevar un título que explique el qué, el por qué, el cuándo, el dónde, etcétera, ¿va? Todas esas situaciones deben estar incluidas dentro de lo que es el título de tu gráfica. Y bueno, tenemos una serie de reglas. La primera es que debe contener lo que es la fuente del origen de datos. También la lectura de la escala siempre se hace de izquierda a derecha. Y la representación del fenómeno no debe variar más que solo en una sola dimensión. Es muy importante que no haya cambios como muy abruptos en la cuestión de las variaciones, ¿verdad? Obviamente pues va a depender, repito, de cómo vayas a presentar tu información. Y bueno, las gráficas deben ser sencillas, como ya mencionábamos en un principio, de tal manera que todo mundo las entienda. Y bueno, cuando hay necesidad, como ya lo vimos, puedes hacer uso de lo que son los pictogramas. Y bueno, finalmente los datos se deben presentar en una tabla adjunta en caso de que no estuvieran integrados dentro de la gráfica. Es muy importante que vean la información original para que si no entienden el gráfico vean cuáles son los datos que estás mostrando en tu gráfica. Y bueno, es muy importante que las gráficas son un apoyo posterior a la exposición de tu investigación. Es decir, no puedes iniciar presentando gráficas y posteriormente el texto o la exposición. Al revés, primero debes presentar tu exposición, tratar de explicar todas las situaciones y de manera ya gráfica y visual podrás apoyarte y en un momento dado sustentar
o de alguna manera ver que tienes el apoyo del estudio gráfico. Y bueno, pues básicamente es para reforzar tu presentación, y no que no se trata básicamente que a través de las gráficas expongas toda la cuestión, la información o la investigación que has desarrollado, ¿verdad? Bueno, pues a continuación te presento un breve resumen de lo que son los gráficos estadísticos que hemos visualizado en este momento. Comparaciones entre diferentes datos. Polígonos de frecuencia. Se utilizan contratos cuantitativos. Diagrama de barras. Se usan para representar gráficamente series de valores en un sistema de cartesianos. En el eje de la x se colocan los valores de la variable, y en el eje de la y se colocan las frecuencias absolutas. Todas las barras deben tener el mismo ancho y la distancia máxima entre sí es el ancho de la barra. Se utilizan para representar datos cualitativos y datos cuantitativos. Histogramas son la representación gráfica más frecuente de la investigación científica. Son muy similares a los diagramas de barras. Su diferencia radica en que un histograma no hay separación entre las barras. Sus valores son representados sobre el eje de las X y sus frecuencias sobre el eje de la Y. Diagramas circulares, también conocidos como gráficas de clúster. Sus divisiones se expresan por porcentajes de una cantidad total. Son útiles para mostrar las comparaciones entre los diferentes datos. Polígonos de frecuencia. Se utilizan con datos cuantitativos y frecuencias simuladas. Se usan en expresiones que varían como densidad poblacional, precio y venta, por citar algunos. Además, tenemos los histogramas y diagramas que se encargan de reflejar lo que son las presentaciones de toda nuestra serie de datos. Muy bien, pues esto es el breve resumen que tenemos acerca de los gráficos. Y bueno, lo que sigue es prácticamente trabajar ya sobre la parte de Excel. Y bueno, para ello vamos a compartir nuestra hoja de Excel. Vamos a estar trabajando, pues básicamente, lo que sería nuestra información para crear lo que sería pues nuestro primer gráfico, ¿verdad? Voy a situar aquí por la celda D más o menos para poner nuestra información. Bueno, lo primero que había yo mencionado en esta pues en esta ¿cómo decirlo? Bueno, en este primer apartado, había yo mencionado que vamos a conocer, primero que nada, cómo realizar nuestro diagrama, en este caso, nuestro diagrama de dispersión. Voy a salirme de la pantalla para que se vea el Excel. Y bueno, lo primero que vamos a crear, vamos a poner aquí información original. Le vamos a poner aquí a esta primera celda. Vamos a dar un poquito de formato y vamos a reducir un poquito la letra. Ok, estamos ahí. Bien. Bueno, en este apartado lo que tenemos básicamente pues es precisamente una columna que nosotros vamos a ponerle, la vamos a colorear de una vez, vamos a poner un color amarillo y bueno, aquí estoy poniendo nuestra información original. Es muy importante que tengamos como un respaldo, una cuestión así, cuando vamos a crear más adelante un diagrama de dispersión, y ahorita les voy a mostrar la razón. Bueno, vamos a inventar una serie de datos. Vamos a poner acá 10, vamos a poner 8, 7, 10, 15,
8, 4, 5, 7, 9, 10, 15, 25 y 5. Y bueno, aquí esto ya lo eliminamos. Y vamos a copiar esta información que tenemos por acá, la vamos a copiar aquí a un ladito. Y esta que tenemos acá, pues bueno, la vamos a dejar así tal cual. Y bueno, esta información original, como les había yo dicho, la tenemos que tener ahí como una especie de respaldo cuando trabajamos, porque, pues bueno, generalmente cuando nosotros estamos trabajando, estamos realizando una serie de ejercicios, nos dan los datos y bueno, vamos realizando lo que nos van pidiendo en el proceso y bueno, llegamos al final y resulta que nos piden un diagrama o un gráfico de tales o cuales características, pero nosotros ya movimos la información, ¿va? Generalmente lo que hacemos es que nos ayudamos de esta información para ordenarla en primera instancia. Ordenamos esta información de tal manera que puede ser que la podemos ordenar de menor a mayor, lo podemos ordenar de mayor a menor, en fin, dependiendo de nuestras necesidades, ¿verdad? Bueno, lo vamos a ordenar ahorita de menor a mayor, que es como lo más común que se utiliza. Pues generalmente es lo que más utilizamos. Y a partir de acá, por lo general, pues nosotros ya tenemos nuestra información que vamos a realizar. Más adelantito vamos a crear nuestra tabla de frecuencias, pero ahorita lo que me interesa explicar es cómo se crea el diagrama de dispersión. Bueno, esta información, como hemos visto, pues ya está modificada, es decir, ya se alteró de su posición original. Este 4, por ejemplo, está ahorita en la primera posición, pero en realidad su posición era en este punto, ¿va? Es decir, hablamos de que estaba en la posición número 7 más o menos. Y bueno, toda esta información se ha movido. Cuando nos piden un diagrama de dispersión, lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar nuestra información original, que en este caso sería esta. Seleccionamos la información, le damos clic acá en insertar. El camino que siempre les pido es que vayan a lo que es gráficos recomendados. Esta sería la opción correcta o inicial, y de aquí buscamos las diferentes formas en las cuales nosotros podemos realizar pues propiamente el diagrama o el gráfico que nos van a pedir. En este caso nos piden un diagrama de dispersión que sería este, y bueno, lo vamos a insertar. Este gráfico pues ya no necesita gran cosa más que pues únicamente modificar el título. No sabemos de qué nos están hablando, podrían ser ventas, podrían ser salarios. En este caso le vamos a poner que son ventas, ¿va? Y obviamente pues es un ejemplo. Y bueno, acá es importante que si hablamos, por ejemplo, en tiempo, es decir, en el primer mes estamos vendiendo pues 10 productos, 10 millones, no sabemos qué nos dijeron. En el siguiente mes ha descendido a 8, luego a 7, que es como el punto de caída mínimo en ese primer trimestre. Y posteriormente en los siguientes meses se empiezan a incrementar las ventas, llega un pico nuevamente y caen otra vez, empiezan a caer las ventas, toca el mínimo, diríamos, de ese trimestre y comienza de nuevo el trimestre, ¿verdad? Y luego sucesivamente empieza un incremento y luego viene una caída abrupta. Y bueno, aquí podríamos interpretar esta situación, por ejemplo, unas ventas que tienen que ver, no sé, con los meses de diciembre, y en esos últimos meses se puede decir que hay ventas altas y después llegamos a un pico máximo de ventas y después viene la cuesta de enero y pues obviamente las ventas se desploman, ¿verdad?
pues una caída inferior incluso a como iniciamos originalmente, que bueno, es por supuesto una interpretación burda de la información que tenemos acá, porque realmente no sabemos de qué nos están hablando, pero bueno, pues esa podría ser una interpretación. Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros organizamos nuestra información y queremos crear este diagrama, ¿va? Bueno, primero vamos a probar qué sucedería con esta información. Vamos a insertar, podemos ir directo a diagramas de barras, pero la recomendación, como siempre, es pasar por acá y escoger su gráfico, ¿verdad? Bueno, para empezar, si se dan cuenta, con este gráfico que tenemos acá, pues ya no se parece en nada a la información que tenemos de origen, es decir, pues ya aquí ha cambiado totalmente la línea, ¿va? Esta forma de organizar la información, pues nos representa un gráfico con tendencia positiva. Quiere decir que iniciamos con ventas, en este caso el valor mínimo es 4, con las ventas de 4 y en el tiempo se han ido incrementando hasta llegar al punto máximo de ventas, que en este caso sería 25, ¿verdad? Si nosotros invertimos esta información, es decir, ordenamos de mayor a menor, pues lo que va a hacer es que vamos a tener una línea de tendencia negativa y en este caso partimos del valor máximo que sería de 25 al valor mínimo que es de 4, pero este gráfico no nos muestra de ninguna manera la información que nosotros necesitamos, que es precisamente pues tener lo que serían las variaciones que requerimos que se hagan dentro de la información, ¿verdad? O sea, es decir, ese gráfico pues realmente no nos sirve porque nos está mostrando cosas que realmente no son, ¿verdad? Son cuestiones diferentes a la realidad que nosotros tenemos y que bueno, pues obviamente esa no sería la manera correcta de hacer el trabajo, la actividad. Bueno, vamos a copiar esta información y vamos a pegarla aquí en esta hoja de aquí al lado. Vamos a trabajar con esta información y ahora lo que sigue, pues básicamente es nuevamente hacer ahora, a partir de esta información que nosotros ya tenemos, vamos a crear nuestra tabla, en este caso de frecuencia. Bueno, nuestra tabla de frecuencia está compuesta por diferentes valores, diferentes parámetros que se obtienen de nuestros datos que nos dan originalmente y que bueno, en este punto pues es necesario utilizar este apartado, ¿verdad? El apartado donde ya hemos ordenado nuestra información. Primera instancia, vamos a hablar de lo que son los datos. Los datos son los números que nosotros tenemos acá, en este apartado, y los podemos, bueno, vamos a ordenar de menor a mayor nuevamente, que es como se hace generalmente. Y nuestros datos partimos con que el primer número sería el 4. El siguiente número, el siguiente dato, pues es 5. El siguiente dato sería 7, que es el siguiente valor que aparece. El siguiente dato es 8. El siguiente dato sería 9. El que sigue sería 10, 15 y 25. Estos son nuestros datos que nosotros tenemos de esta serie de datos que nos han dado originalmente. Y bueno, vamos a poner esta parte de datos aquí en la parte superior. Y bueno, dentro de estos datos, bueno, es muy común que nos vamos a encontrar por ahí como X. Esa es una manera en la cual se puede encontrar. También incluso se puede encontrar como X minúscula, X sufijo I. También sería otra manera de encontrar. Aquí lo vamos a dejar como X mayúscula. Para el caso de nuestros ejercicios, ¿verdad? Generalmente los datos pues tienen, incluso aparece como N en algunos casos, ¿verdad? Igual que la frecuencia N sufijo I,
también aparece así. Pero bueno, nosotros vamos a marcar X como la serie de datos y F minúscula lo vamos a manejar como lo que sería la frecuencia, en este caso, de nuestros datos. Y vamos a ver cómo vamos a encontrar la frecuencia de nuestra información. Bueno, lo que es esta información, pues lo podemos hacer manual, es decir, cuántas veces aparece el 4 aquí, pues sería una vez, ¿verdad? Pero también podemos, en este caso, utilizar una fórmula cuando tenemos muchos datos. Entonces podemos poner acá, esto es igual a contar si, que me dice contar sí, y me dice cuál es mi rango. Mi rango es de dónde voy a hacer mi conteo, que es todo esto. Muy importante, aquí voy a dar F4 para que fije el rango, es decir, que cuando yo corra mi fórmula no se vaya a mover, coma, el criterio, en este caso será la celda de al lado, y ya puedo dar Enter. Y bueno, si se dan cuenta, pues obviamente este es obvio, ¿verdad? Solo es 1. Y bueno, corremos nuestra fórmula y va a ser el conteo en automático. Lo podemos ir visualizando de manera manual. 5 nos dice que hay 2 veces, efectivamente. 7 2 veces, contamos el 7, efectivamente. El 8 dice que aparece 2 veces, efectivamente. El 9 dice que solo una vez. El 10 nos dice que aparece 3 veces. El 15 2 y el 25 1. ¿va? Entonces nosotros ya tenemos nuestra frecuencia y lo más importante ya está formulado. ¿Qué quiere decir? Que si por alguna razón nosotros estamos trabajando con alguna tabla dinámica, vamos a decir que este se mueve, entonces ya estaría cambiando nuestros valores, ¿verdad? Pero bueno, esa es como otra historia. Bueno, lo que sigue es buscar nuestra frecuencia relativa. ¿Qué es nuestra frecuencia relativa? Bueno, básicamente es qué parte de mi frecuencia es el total de datos. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es hacer aquí una autosuma, que aquí nosotros nos estamos dando cuenta que estamos manejando 14 datos, ¿verdad? Es decir, 14 meses, 14 ventas, 14, lo que sea que nos hayan dado. Entonces aquí lo que sigue es FR, que es la frecuencia relativa, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, esto es igual a este valor entre, muy importante, este valor, pero le vamos a dar F4 nuevamente para que no lo modifique. Y ya lo único que hacemos es correr nuestra fórmula. ¿Y cómo comprobamos que esto es correcto? Bueno, si lo hacemos manual es posible que nos dé .97, .96, .98, .99. Si lo hacemos a través de la máquina, pues nos tiene que dar forzosamente 1, y es que es la unidad, ¿verdad? El 14 es el 1 y todos los demás números es una fracción de ese número 1. Lo siguiente es la frecuencia porcentual. Ese sería qué parte o qué porcentaje de esta frecuencia, o sea, de esta frecuencia, qué porcentaje representa del total de mis actividades, de mis ventas o de lo que haya o lo que yo esté buscando, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos hacer es multiplicar esto. Esta sería como la primera opción, multiplicar esta celda por 100 y en este caso nos daría el 7.14, que es el 7.1%. Si lo reducimos y así sucesivamente, ¿verdad? Con todas. Esta sería una forma, multiplicar por 100 y la suma nos debe dar en este caso 100, que es el 100%. Y efectivamente pues nos da 100, ¿verdad? Bien, la otra forma es copiar toda esta información que ya tenemos, nada más la pegamos aquí al lado, pero la vamos a pegar como valores, muy importante. Pegamos como valores y toda esta información la seleccionamos. Vamos a hacer la autosuma de una vez, nos va a dar 1 y aquí lo que hacemos, seleccionamos todo esto y únicamente le damos clic en la parte de porcentaje y automáticamente nos los va a convertir a los diferentes porcentajes, ¿verdad? Le podemos dar 2 decimales, que generalmente es lo que utilizamos, y ya podemos tener como que nuestra información confiable.
Y finalmente, lo que generalmente nos piden también en los ejercicios es la frecuencia acumulada, es decir, la suma de todas las frecuencias. Para el primer caso, pues no hay otra más que uno, no hay con quién sumarlo. La segunda, podemos utilizar también una fórmula que sería: esto es igual a mi celda superior más mi celda que está en la parte izquierda, que en este caso sería la frecuencia del siguiente número, y le doy Enter. Y aquí puedo correr yo mi fórmula automáticamente hasta este apartado. Y bueno, algo que vamos a notar es que nuestro último dato es exactamente al total de datos que nosotros tenemos, ¿verdad? Que sería básicamente el 14. Y bueno, ya aquí obviamente ya lo único que nos estaría restando en este apartado, pues sería como darle formato a nuestra tablita con los datos o nuestra tabla de frecuencia, que generalmente como la información que nos piden. Sería esta información. Y bueno, por aquí también a los totales le podemos dar como que un colorcito diferente. Y bueno, con esta información básicamente estaríamos concluyendo lo que sería nuestra tabla de frecuencia. Y bueno, con esto ya quedamos, de alguna manera tendríamos toda la información básica para nosotros poder trabajar y poder representar nuestros datos. Aquí, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que el 4 lo tenemos una vez, el 5 dos veces y así sucesivamente. Es decir, esta tabla nos presenta los datos agrupados que nosotros habíamos obtenido de manera original, que nos habían dado, por así decirlo, sueltos o sí, sueltos, sin acomodar, sin ningún sentido, por así decirlo, y nosotros ya le hemos dado forma y ya tenemos toda nuestra serie de datos acomodados de tal manera que los podemos visualizar. Y bueno, a partir de aquí, pues obviamente ya podemos hacer los diferentes gráficos, que con excepción del gráfico que hemos ya mencionado, pues obviamente no tendríamos por qué utilizar la información original, sino que a partir de aquí ya podemos crear nuestros gráficos de barra, nuestros gráficos de pastel, etcétera, etcétera. Que bueno, pues obviamente todo eso pues ya tiene otro contexto, ¿no? Bueno, pues hasta aquí sería todo lo que corresponde a esta primera cápsula. Esperamos que este material les sirva en lo que pues en lo que corresponde a esta primera unidad que hemos abordado, que es propiamente el análisis de toda la información, de todos los datos, para que vayas planteando el desarrollo de tu trabajo, de tu investigación, de cómo lo vas a presentar, y pues lo más importante es que te sea útil. Bueno, pues nos estamos viendo entonces en nuestra próxima cápsula. Te deseo lo mejor, hasta pronto, mucho éxito.